Continuando con la explicación de lo que serían los condensadores, en este caso cuando tratan fluidos multicomponentes como tal, lo que tenemos que tener en cuenta, o recordar más bien, es que dado que ese fluido de proceso ahora está compuesto por más de un componente, puede ser dos, puede ser tres, pueden ser cuatro, puede ser cinco, la cantidad de componentes acorde, correspondiente a tu fluido de proceso, lo que va a pasar ahora es que se van a distinguir ciertos componentes unos con respecto al otro por el hecho de que estos, frente a una cierta presión del sistema, serán componentes más livianos o un componentes más pesados, o en otras palabras, por decirlo de esta manera, hay una cierta volatilidad relativa a tener en cuenta en la hora de nuestro cálculo con respecto a cada uno de esos componentes. Por lo tanto, el proceso de condensación pasa a ser de un proceso isotérmico, como se veía anteriormente, a un proceso de rango de condensación donde el mismo comenzaba y terminaba desde la temperatura de rocío hasta la temperatura de burbuja como tal. Y en ese caso particular, como íbamos a tener distinta volatilidad de los compuestos, o sea, ciertos compuestos iban a estar en mayor proporción en fase líquida o en mayor proporción en fase vapor a lo largo del todo procedimiento, vos ibas a tener una cierta variación de flujos molares líquidos, flujos molares gaseosos por componentes, y que eso iba a afectar a las propiedades en cada una de los puntos característicos que definen tu relación de tensión. Mezcla el componente, más y el factor que relaciona por sensible a los factores de obstrucción del centro de cada uno de los fluidos. Cuando justamente la mezcla era multicomponente normal, lo que unía claro era para poder expresar los resultados de una manera acorde. Entonces, considerando eso, lo que se hacía, lo que se hace, mejor dicho, es para determinar el rango de tensión y condensación en sí de principio a fin, y como ese rango era bastante variado como tal de principio a fin, establecíamos distintos intervalos. Esos intervalos iban a estar caracterizados por puntos de entrada y puntos de salida, en los cuales le íbamos a asignar, o definir, o descubrir, o determinar los distintos valores en cada uno de esos puntos de entrada y salida. De decir cuál es cuál es el flujo molar gaseoso de entrada, cuál es el flujo molar líquido de salida, la composición a la entrada, la composición de vapor a la salida. ¿Todo para qué? Para poder terminar ese balance de masa de principio a fin en tu rango de condensación y a su vez que te ayude después a determinar lo que sería el balance de energía. Una vez definido balance de masa, balance de energía, después uno podía aprovechar y determinar las propiedades de mezcla líquida y de mezcla gaseosa. Recordemos que ese balance de masa tenía que realizarse considerando ese equilibrio líquido-vapor que surgía a lo largo de tu condensación. Y como dijimos, la condensación la vamos a dividir en distintos intervalos, por lo tanto, va a haber distintos balances de masa para obtener las distintas consideraciones o valores en los puntos de entrada y en los puntos de salida de cada intervalo. Entonces, ese balance de masa iba a tener en cuenta el equilibrio de fases, el líquido-vapor, las ecuaciones de restricción en cuanto a fracciones molares, de considerar el balance de masa por componente, es decir, todo lo que haya entrado en fase gaseosa del primer componente, por ejemplo, va a ser igual a todo ese vapor remanente de ese compuesto más el líquido condensado de ese compuesto. Eso se aplica para todos los componentes I igual a 1 hasta NC componentes. Y también cuando queríamos establecer, por ejemplo, la condición final de mi proceso, era donde justamente aplicamos esa ecuación de restricción. De decir, si yo necesito que de mi mezcla gaseosa a condensar se condense un cierto porcentaje, 90, 95, 98%,
Eso quiere decir que ese 90, 95%, 98% de lo que haya entrado tiene que salir como líquido condensado final de mi equipo. Habiendo dicho eso, ahí habíamos visto de que las fórmulas que se aplicaban era un copia y pega de las vistas anteriormente para vapores simples, solo que las propiedades líquidas o gaseosas pasan a ser propiedades de mezcla líquida, mezcla gaseosa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un gas incondensable? Cuando tenemos un gas incondensable como tal, lo que sucede es que la teoría de Nusselt no logra aplicarse al 100% al desarrollo del cálculo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ahora, al haber presencia de incondensable, lo que va a regir la condensación como tal es el llamado fenómeno de difusión. Y es ese fenómeno de difusión el que te va a dictaminar las reglas de juego, o mejor dicho, las fórmulas a emplear. Uno tiene que tener en cuenta de que probablemente aguas arriba en tu proceso, puede ser que por paradas de planta o diversas situaciones haya ingresado o se haya en cierta manera contaminado, entre comillas, tu fluido de proceso con aire remanente. Ese aire, por ejemplo, o puede ser un gas inerte como es el hidrógeno, ¿qué es lo que sucede? Que siempre va a ser un compuesto que cuando entra el equipo va a salir en la misma fase a la que entró. Va a seguir estando en fase gaseosa. ¿Cuál es la desventaja de esto? De que ese gas incondensable puede, o mejor dicho, afecta a la transmisión de calor del resto de los compuestos. ¿Por qué? Porque generalmente el mismo tiende a cubrir lo que sería el área de intercambio de calor y de esa manera actúa como una especie de aislante térmico. Y como actúa como aislante térmico, dificulta la transferencia de calor entre el fluido refrigerante y la mezcla de compuestos gaseosos, de tu mezcla multicomponente. Ahora bien, punto y aparte, o punto seguido. Cuando ingresa nuestro fluido de proceso a lo que sería el condensador, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esa mezcla de vapores va a ir ingresando al equipo junto con ese gas inerte o ese gas incondensable. Entonces van a ingresar el equipo, entran en contacto con el paquete tubular o con la superficie de intercambio de calor, mejor dicho. ¿Y qué va a pasar? Ese fluido refrigerante que circula por el otro lado del área de intercambio va a sustraerle calor de condensación de tu mezcla. Entonces, tu mezcla vapor, compuesto por NC componentes, a medida que vaya avanzando a lo largo del equipo, esa masa de vapor poco a poco va a ir decayendo. ¿Por qué? Porque una porción de la misma ya se va a ir condensando, se va a ir transformando poco a poco en líquido. Entonces, como la proporción de líquido condensado de tu mezcla va en aumento, en consecuencia, la mezcla de vapor remanente cada vez va a ser más baja. Pero va a ser más baja con respecto a qué? Con respecto a los compuestos que pueden condensarse. Mientras que el gas inerte, al ser justamente, o el gas incondensable, no, mejor dicho, no se condensa, ese gas o esa masa de gas proporcionalmente va a ir en aumento como tal. Va a ir en aumento, a pesar de que no es que haya aumentado de masa, no es que hayan entrado 50 kilogramos por hora y haya salido 60, 70, 80, sino más bien que en términos de proporción, al ser el otro factor, un factor que va decayendo, en consecuencia el factor restante va a ir en aumento. ¿Eso qué significa? Que la masa de gas, o la mejor dicho, la concentración de incondensable va a ser más
o va a ser creciente a lo largo de tu sentido de condensación. Eso por un lado. Para tenerlo en cuenta, por ejemplo, nuestro sistema se encuentra a una cierta presión total, que esa cierta presión total está compuesta ¿por qué? Por las presiones parciales de cada uno de los componentes más la presión del gas inerte. Como esa cantidad de vapor va decayendo, la fracción de presión de vapor de tu mezcla va a ir decayendo. Pero para mantener este término neto o la suma neta como tal, para mantenerla constante, si la presión de los vapores va a ir decayendo, en consecuencia, la presión del gas incondensable debe ir en aumento. ¿Qué pasa acá? Lo que va a pasar acá es que tus gases condensables, los gases inertes, a medida que vaya circulando a lo largo de tu equipo, va a ir en aumento. Y si va a ir en aumento, significa que técnicamente esos incondensables tendrán mucha mayor tendencia a acumularse sobre la superficie de transferencia de calor. Por lo tanto, quitando más área de intercambio, por lo tanto, reduciendo esos coeficientes de transferencia de calor, por lo tanto, reduciendo la transferencia como tal, y por lo tanto, reduciendo la eficiencia de tu equipo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer lo siguiente. Se debe colocar una línea de purga. Una línea de purga que te asegure que ese aire o ese gas incondensable se vayan venteando continuamente. Ahora bien, se dijo en su momento que a medida que la condensación da lugar, esa masa de vapor condensable va decayendo, mientras que la de gas incondensable, en cuanto a proporciones, va en aumento. Por lo tanto, la concentración de inertes, como tal, se va a ir concentrando sobre el final del equipo. Pero, como dijimos, hay un fenómeno que empieza a gobernar, que es el fenómeno de la difusión. ¿Qué pasa? Que como vamos a tener un perfil de concentración de inerte o concentración de incondensables creciente, o sea, un gráfico donde tenemos una zona mayor y una zona menor de concentraciones, lo que va a pasar es que el incondensable, al acumularse, se va a ir poco a poco esparramándose a lo largo del equipo. O sea, es, los gases incondensables que se hayan concentrado sobre una zona, poco a poco van a tender a estabilizar el sistema y dejarlo tal vez en un nivel más moderado, pero un nivel moderado encima a lo largo de mi equipo. Entonces, como va esa concentración tal vez a reducirse sobre una zona, pero al acumularse sobre toda el área de intercambio, eso va a hacer que afecte también, o valga la redundancia, retomamos el hecho de que es incondensable, cada vez más va a quitar área de intercambio de calor. O sea, otro punto negativo a la eficiencia del equipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de generar este perfil creciente de gas incondensable. ¿Para qué? Para que vos tengas una zona destacada de gas incondensable en donde vos puedas colocar tu línea de purga y que vos, a conciencia, purgues siempre o ventees siempre en la zona donde mayor concentración se te acumularon los inertes o los gases incondensables. Ahora bien, considerando ese fenómeno de difusión, ¿cómo me aseguro que este perfil se mantenga como tal? En general, la idea para mantener este perfil como tal, lo que tendríamos que hacer es asegurar una cierta velocidad de fluido de proceso. Que este vapor que va a ingresar, el vapor que arrastra el gas incondensable, ingrese a una cierta velocidad adecuada, una cierta velocidad que me asegure que ese fenómeno de difusión no me afecte de forma negativa
de forma tal de que yo tenga una zona de concentración de incondensables para colocar de forma efectiva esa línea de purgado. Esa velocidad de vapor la podremos regular definiendo una separación de baffles adecuada.